Buen día, en este video vamos a analizar lo correspondiente al cálculo de vectores tangentes unitarios, vector normal unitario y vector binormal unitario, estos tres para una función vectorial. Y lo vamos a hacer con funciones vectoriales en el espacio. Entonces ya habíamos señalado en videos anteriores que una función vectorial es una función que tiene la característica de que va a tener forma de vectores o va a estar conformada por un conjunto de vectores que cumplen una serie de condiciones. Y estas condiciones están dadas por las componentes de nuestro vector, que en este caso serían funciones de una variable, en el cual nosotros estamos utilizando la variable definida como t como un parámetro del cambio de estas funciones. Entonces tenemos tres tipos de vectores de interés: vector tangente unitario, vector normal unitario y vector binormal unitario. Cada uno de ellos, aclaramos, son unitarios, y esto implica, como todo vector unitario, que lo único que nos interesa de este es la dirección y el sentido que este toma. No nos interesa su magnitud, por eso lo estamos haciendo unitario. Entonces estos van a tener la función de indicarnos la dirección en la cual son respectivamente tangente, normal y binormal. Empezamos con el vector tangente unitario. El vector tangente unitario se obtiene con esta operación. Lo vamos a representar con la letra T mayúscula, donde el vector tangente unitario va a ser igual a la primera derivada de nuestra función vectorial entre la magnitud de la primera derivada de nuestra función vectorial. Aquí aparece la operación magnitud. Recordemos que la operación magnitud de un vector pues nos da como resultado precisamente la magnitud del vector, es decir, las dimensiones de nuestro vector. Al momento que nosotros dividimos un vector entre su magnitud, lo hacemos unitario, y quien está señalando que sea en dirección tangente es la primera derivada. La primera derivada de una función vectorial, al igual que la primera derivada de una función de una variable de números reales, es siempre en dirección tangencial a la curva. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una curva, que es esta línea de color negro. Tenemos un punto en el cual estamos evaluando, y entonces su vector tangente unitario será este vector de color rojo, el cual podemos ver es tangente a nuestra curva en el punto en el cual estamos evaluando. El resultado es, decíamos, en la dirección tangente, y normalmente esta dirección del vector tangente unitario también va a ser en la dirección en la cual crece nuestra curva. Es decir, si la curva va creciendo de aquí hacia acá, entonces nuestro vector tangente va a ser tangente a la curva, pero en esta dirección, porque también puede ser tangente a la curva en esta dirección, pero no sería el caso de un vector tangente unitario porque la curva crece en este sentido, ¿sale? Tenemos también el caso del vector normal unitario. Para el cálculo del vector normal unitario lo vamos a representar con la letra n mayúscula, y lo vamos a obtener con la primera derivada del vector tangente unitario. Es decir, deberíamos calcular primero el vector tangente unitario, y una vez que lo obtenemos podemos calcular su derivada y dividirlo entre la magnitud de su derivada. Entonces, al dividir la primera derivada del vector tangente unitario entre la magnitud de la primera derivada del vector tangente unitario, lo que obtenemos es el vector normal unitario. La característica que tiene el vector normal unitario es que va a ser en dirección normal a nuestro vector tangente, es decir, forma un ángulo de 90 grados en el espacio, o es ortogonal, mejor dicho, en el espacio a nuestro vector tangente unitario. De tal manera que vamos a tener que una característica del vector normal unitario es que va a apuntar hacia el interior de la curva. Nosotros podemos ver cómo la curva crece de aquí hacia acá. Está un poco curveada en este sentido, yo lo estoy exagerando aquí con el puntero. Está curveado en este sentido, entonces hacia el dentro de la curva es hacia donde va a apuntar nuestro vector normal unitario, y manteniendo, como mencionábamos, la característica de ser ortogonal o perpendicular a nuestro vector tangente unitario. Ahora bien, este vector normal unitario va a tomar esta dirección porque este vector normal unitario nosotros estamos obteniéndolo a partir de una derivada, y en la derivada lo que estamos haciendo es analizar el cambio. Entonces estamos analizando cómo cambia nuestro vector tangente unitario, y nuestro vector tangente unitario
conforme se vaya desplazando en los puntos, pues vamos a ir viendo que se va cambiando hacia acá. Su dirección se va a ir inclinando hacia el lado izquierdo. Por eso tiene esa dirección y ese sentido nuestro vector normal unitario. Vamos por último con el vector binormal unitario. El vector binormal unitario, como lo señala su nombre, es binormal. Es decir, es normal a nuestros dos vectores previos. Es normal al vector tangente unitario y es normal al vector normal unitario. Lo que tenemos como característica gráfica entonces será que si es normal o ortogonal a nuestro vector tangente unitario y es normal o ortogonal a nuestro vector normal unitario, entonces el plano en el que se encuentra el vector tangente unitario y el vector normal unitario, pues ortogonalmente a ese plano se va a encontrar nuestro vector binormal unitario. Este sistema pues básicamente es algo similar a el sistema XYZ, donde los ejes X, Y y Z son ortogonales entre sí. Entonces este vector binormal, que tiene que ser normal a ambos, aprovechamos la característica gráfica de una de las operaciones de vectores para obtenerlo. Nosotros en operaciones de vectores tenemos una operación que es el producto cruz. Este producto cruz se caracteriza por generar un vector como resultado, y este vector tiene la característica gráfica de que es ortogonal a los dos vectores que se están multiplicando. En este caso yo estoy haciendo un producto cruz entre el vector tangencial y el vector normal. Entonces tendremos tangencial cruz normal. El resultado tiene que ser un vector que es ortogonal a tangencial y al normal. Y a este vector es el que vamos a conocer como binormal y lo vamos a representar con la letra B mayúscula. De tal forma que juntos nuestro vector tangente unitario, normal unitario y binormal unitario para una función vectorial se va a ver de esta manera. Este se le conoce como un sistema TNB, tangencial normal binormal. Les comentaba, es como un sistema similar al caso del sistema XYZ en el espacio, donde las tres direcciones forman, o son, mejor dicho, direcciones ortogonales entre sí. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entonces entre el sistema TNB y el sistema XYZ? El sistema XYZ está fijo, tiene una posición ya definida en el espacio. El sistema TNB va a ir cambiando conforme evaluemos un punto en la curva. Es decir, no es lo mismo cómo se va a ver el sistema TNB en este punto de nuestra curva que si yo lo evalúo en este punto anterior o en un punto más adelante, ¿sale? Este va a ir girando en el espacio de acuerdo a la ubicación del punto de nuestra función vectorial. Muy bien, para que quede más claro esta parte teórica que acabamos de ver, vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a utilizar este problema. El problema es correspondiente al cálculo de vectores tangentes, normales y binormales unitarios. Nos pide que consideremos una función vectorial, la cual es r de t igual a 5 coseno de t en i, menos 5 seno de t en j y 5t en k. Y nos solicita obtengamos el vector tangente unitario, la expresión, el vector tangente unitario evaluado cuando t vale 1, la expresión del vector normal unitario, así como el vector normal unitario en el mismo punto cuando t vale 1, y la expresión del vector binormal unitario, así como el vector binormal unitario cuando t vale 1. Antes de iniciar el problema vamos a ver nuestra curva correspondiente a la función vectorial r de t igual a 5 coseno de t en i, menos 5 seno de t en j y 5t en k. Para eso vamos a ir a un archivo de GeoGebra. Muy bien, aquí tenemos nuestro archivo en el cual podemos observar nuestra curva. Esta curva se trata de una curva que es una espiral que va subiendo alrededor del eje Z, ¿vale? Conforme nosotros vayamos aumentando el valor de nuestro parámetro t o de nuestra variable t, pues podríamos observar cómo los puntos, que en realidad representa un conjunto de vectores que salen del origen, va a generar esta curva que mencionábamos, se trata de una espiral. Muy bien, entonces ya sabemos más o menos cómo es la curva. Nosotros lo que deberíamos observar aquí es un vector tangente a nuestra curva, un vector que sea normal al vector tangente y posteriormente un vector que sea binormal a nuestro vector tangente y a nuestro vector normal. Muy bien, vamos a hacer primero lo correspondiente a los cálculos y posteriormente regresamos aquí a la gráfica para
para analizar los resultados. Muy bien, ahora vamos a resolver el inciso A, que nos pide calcular el vector tangente unitario. Entonces habíamos señalado el vector tangente unitario se obtiene dividiendo lo que viene siendo la primera derivada de nuestra función vectorial entre la magnitud de la primera derivada de nuestra función vectorial. Entonces vamos a derivar nuestra función vectorial. La derivada de 5 coseno de t sería menos 5 seno de t. Derivada de menos 5 seno de t es menos 5 coseno de t. Y la derivada de 5t, que vendría siendo 5. Eso sería ya la primera derivada de nuestra función vectorial. Tendríamos que obtener la magnitud de la primera derivada. Para obtener la magnitud de un vector, lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Es decir, cada componente, la componente en i, componente j y componente en k, la elevamos al cuadrado de manera individual, lo sumamos y el resultado le calculamos su raíz cuadrada. En este caso sería la raíz cuadrada de la componente en x, que es menos 5 seno de t al cuadrado, más el cuadrado de menos 5 coseno de t, que es la componente en y al cuadrado, más el cuadrado de la componente en z, ¿no? Aquí está 5 al cuadrado. Desarrollamos los cuadrados, menos 5 seno de t al cuadrado va a ser menos 5 por menos 5, son 25, seno al cuadrado pues es seno cuadrado. Lo mismo aquí, menos 5 al cuadrado 25, coseno cuadrado, y 5 al cuadrado 25. De aquí factorizamos 25 en estos dos términos, entonces factorizando el 25 quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado, lo cual es una identidad trigonométrica, y el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Por lo tanto, 1 por 25 son 25, más 25 nos da la raíz de 50, lo cual podemos factorizar en 25 por 2, y la raíz de 25 es 5 y la raíz de 2 queda expresada. Entonces, ya teniendo la primera derivada y teniendo la magnitud de la primera derivada de la función vectorial, solo es cuestión de sustituir en el vector tangente unitario, que habíamos señalado, primera derivada entre la magnitud de la primera derivada. Entonces, primera derivada es menos 5 seno de t en i, menos 5 coseno de t en j, más 5 en k, que sería este, sobre la magnitud, que es 5 raíz de 2, aquí está. Como tenemos en los vectores, en este caso una operación en la cual el vector está siendo dividido por un escalar, lo que podemos hacer es dividir cada componente del vector entre el escalar, es decir, menos 5 seno de t entre 5 raíz de 2, eso para la componente en i, menos 5 coseno de t entre 5 raíz de 2 para la componente en j, y 5 entre 5 veces la raíz de 2 en componente en k. De ahí hacemos la simplificación, 5 entre 5 nos va a dar la unidad en todos los términos, entonces nos va a quedar 1 sobre la raíz de 2, en este caso negativa, menos 1 sobre la raíz de 2, seno de t. De igual forma aquí, 5 sobre 5 es 1, menos 1 sobre la raíz de 2 coseno de t, y 5 sobre 5 raíz de 2 va a quedar 1 sobre la raíz de 2 en k. Muy bien, ya teniendo nuestro vector tangente unitario, pues para el inciso B solo es cuestión de sustituir el valor. En este caso nos pide que sea evaluado cuando t vale 1. Por lo tanto, nuestro vector tangente unitario cuando t vale 1 va a ser igual a menos 1 sobre la raíz de 2 seno de 1 en i, menos 1 sobre la raíz de 2 coseno de 1 en j, más 1 sobre la raíz de 2, no tiene la variable t, por lo tanto no evaluamos, va a ser una constante. Es importante mencionar aquí que el valor en el cual estamos evaluando las funciones trigonométricas pues es una unidad, y nosotros lo vamos a hacer evaluándolo en radianes, ya que si esto fuera en grados pues no tendría mucho caso evaluar en un grado, ya que estamos hablando de un valor que prácticamente es cero, ¿no? Estamos hablando de que no se ha desplazado nada el ángulo. Sin embargo, un valor de un radián pues a final de cuentas equivale casi a 1/3 de pi, es decir, ya es bastante representativo el cambio que se está realizando en el ángulo. Entonces normalmente las funciones trigonométricas las vamos a manejar en radianes, como ya lo había mencionado en unos videos anteriores,
a menos que el problema nos especifique que se trata de grados. En este caso, al evaluar en radianes, menos 1 sobre la raíz de 2 seno de 1 nos va a dar menos 0.595, eso para la componente en i. Al evaluar menos 1 sobre la raíz de 2 por el coseno de 1 nos sale menos 0.3821 en j. Y por último, al evaluar 1 sobre la raíz de 2, pues nos sale 0.7071 en k. Aquí faltó indicarle la letra k. Muy bien, con eso estaríamos terminando inciso A e inciso B. Estamos calculando lo que es el vector tangente unitario y el vector tangente unitario evaluado cuando t vale 1.